Son las 6:56. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa más influyente e incidente de la Radio Nacional, El Sol de la Mañana, en este martes 22 de noviembre del año 2016. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine. Buenos días, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Yuri Rodríguez. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Helen Hill, nuestra productora. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Joa Bernal y a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Ahora son las 6:57. El sol de la mañana. El sol de la mañana. En primer lugar, pues lamentar el fallecimiento del alcalde del municipio de Las Salinas, del Henry Encarnación, alcalde del municipio de Las Salinas, que falleció pues en el día de ayer después de estar hospitalizado durante unos 20 días. Henry Encarnación, mejor conocido como Fonono, era el alcalde de Las Salinas. Así es que lamentamos mucho su fallecimiento. En relación con la situación que comentábamos ayer y que después agregó un nuevo elemento a la situación que se está pues generando en estos momentos en el seno de la Iglesia Católica Mundial, hay que ver las cosas, digamos, en función de lo que ha pasado siempre con el catolicismo y las respuestas que la sociedad espera en estos momentos. Yo creo que el Papa Francisco, frente a los desafíos que enfrenta el catolicismo, que ciertamente ha venido creciendo como han venido creciendo otras religiones, probablemente no al ritmo que aspire la Iglesia Católica, pero ha venido creciendo el catolicismo. No es cierto que se ha producido un estancamiento, incluso su crecimiento ha estado en proporción con el crecimiento de la población mundial y ha ido incluso más allá en términos porcentuales en lo que representa el crecimiento del catolicismo como tal. Pero, ¿qué ocurre? En un mundo donde ya no hay, digamos, un antagonismo frente a la creencia en Dios, aquel antagonismo, porque la Guerra Fría no solo se trataba de el conflicto ideológico, no se trataba solamente de un conflicto entre los que creían en una sociedad sin clase, en una sociedad pues sin la llamada explotación del hombre por el hombre, y los que creían en el capital y en el crecimiento y en la propiedad privada. No era solamente una confrontación ideológica, también era una confrontación entre la creencia en Dios y el ateísmo.
¿Por qué? Porque el marxismo proclamó que la religión era el opio de los pueblos y pretendió construir sociedades pues en la que esa no fuera una prioridad. Incluso lo persiguió de manera implacable. Lo persiguió de manera implacable hasta el extremo de que en el caso de los cardenales que estaban en países comunistas, esos cardenales eran impectores, es decir, el Papa los designaba como cardenales, pero conservaba lo que es la especie del decreto canónico, lo conservaba en secreto para no exponer al cardenal, y solamente cuando se reunía el colegio cardenalicio o había algunas decisiones, hay personas que se encontraban con cardenales que no sabían que eran cardenales, pero sí estaba toda la constancia y la prueba de que lo eran, porque eran cardenales impectores, es decir, estoy hablando como si estuviera usando un término literal de pecho, cardenales de corazón del Papa designado por decreto. Bueno, cuando culmina este conflicto, pues desaparece también esa barrera que existía en todas partes del mundo para el ejercicio de la fe. Ya no hay un lugar donde el ejercicio de la fe esté realmente reprimida. Hoy lo que tenemos con tradiciones son entre distintas formas de ejercer la fe, pero no hay esas barreras que existían en el mundo de la cortina de hierro, que la cortina de hierro también eran contra la creencia en Dios. Pero bueno, el cristianismo siempre fue y surge como una versión aligerada, muy aligerada del judaísmo, muy aligerada del judaísmo, porque surge por la necesidad de construir una creencia que fuera más abarcadora, y por eso surge de aquella interpretación del apóstol de los gentiles, del apóstol Pablo, que mientras los judíos entendían que todo el mensaje que estaba planteado en el primer libro era un mensaje dirigido al pueblo judío, entonces Pablo va a interpretar un mensaje que los primeros cristianos creían que también iba dirigido al mismo pueblo judío. Pablo, con el auxilio de Lucas, le va a dar una interpretación distinta. Jesús no formó ni creó el cristianismo. El cristianismo se creó inspirado en Jesús, porque incluso surge varios siglos después de la muerte de Jesús. Los que siguieron a Jesús y sobrevivieron, pues en el primer siglo, eran escatológicos. Es decir, ellos creían que todo acababa con su muerte y que ellos iban a ver la segunda venida de Jesús y que iban al cielo, etcétera. Tenían una visión escatológica, así nunca pudieron concebir un mundo en el que miles de años después, pues, se estuviera practicando esa fe. Entonces, es de esta lectura aligerada de Pablo y respaldada por Lucas, que Pablo dice con relación al mensaje de Jesús, bueno, lo que este hombre está diciendo, el mensaje que él está produciendo es un mensaje católico. Ese mensaje es católico. Y cuando decía que era católico, lo que estaba diciendo que ese mensaje era universal, que ese mensaje era para el mundo, que ese mensaje no era solamente para un pueblo, para el pueblo judío, sino que el mensaje era católico. Y partiendo de la creencia de que el mensaje era católico,
empieza a orientar las primeras comunidades que se reunieron en torno a ese mensaje católico, con la oposición radical de, digamos, de parte del grupo que seguía a Jesús, la oposición radical de Pedro, la oposición radical de Santiago, el hermano de Jesús, todos esos que formaron una especie de movimiento después de la muerte de Jesús que se llamaba el movimiento de los pilares, tampoco estaban creando una nueva religión. Ellos más bien estaban dando cierta reforma, cierta a la misma fe en la que habían creído y se habían mantenido. Entonces, por eso es que después ya, aunque en principio se creía que cuando estas comunidades se reunían en base a este mensaje católico, en base a este mensaje universal, pues estaban haciendo una especie de práctica del mismo judaísmo, pero ya con otras expresiones. El Imperio Romano va a tomar esto como base y entonces va a producir el concilio de Nicea, que fue el concilio donde ya se formalizó todo lo que tiene que ver con el catolicismo, con el cristianismo, y eso es parte también de la historia del protestantismo, porque el protestantismo no existía, sino que va a salir después del catolicismo. Entonces, el cristianismo es lo que el Papa ha intentado hacer ahora. Es decir, nuestro mensaje tiene que ser más católico. Y cuando está hablando de que sea más católico, tiene que ser más abarcador. Tiene que ser menos excluyente. Tenemos que dar más facilidad para que la gente pues venga a nosotros, para que la gente se identifique más con nosotros, y tenemos que ir eliminando barreras de exclusión. Hasta ahí todo bien. El asunto es que lo que se está viendo es distinto en términos de los propios desafíos que está enfrentando la Iglesia Católica. Lo que se está observando es totalmente distinto, porque hoy vivimos en un mundo que cree más en Dios que en toda la etapa del mundo. Es decir, hoy nadie niega la existencia de Dios, y la gente pues busca más a través de distintos niveles de expresar esa idea de Dios. ¿Por qué? Porque en esa idea de Dios le busca respuesta a cosas a las que no le ha encontrado respuesta. Esa clase media mundial empobrecida, que en términos políticos busca respuesta en el Brexit, o que en términos políticos busca respuesta en Donald Trump, en términos de la creencia y de la fe, también busca respuesta. Y la está buscando. Y es hoy más militante que en busca de esa respuesta. Entonces, ustedes saben cuál es el problema que está enfrentando la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el problema que está enfrentando es que las experiencias que la gente está buscando son menos tibias. Es decir, son un poquito más calientes. Son un poquito más fervorosas que las que está ofreciendo la Iglesia. Y por eso mucha gente se traslada del cristianismo, del catolicismo, hacia otras creencias. ¿Por qué? Porque la va a ejercer con más fervor. Yo no quiero usar la palabra fanatismo para ser respetuoso, pero con más fervor. Con más fervor. Entonces, en un momento en que las pérdidas que estamos teniendo, o la gente que nos estamos dejando de ganar, porque no es que estamos perdiendo pérdidas, cuando uno observa algunos datos, y he visto esos datos, hay mucha gente entrando al catolicismo, pero también hay gente que se está trasladando del catolicismo. Probablemente entra más gente que la que sale, pero al catolicismo le preocupa la gente que sale. ¿Y por qué está saliendo la gente? ¿Qué está haciendo? Va
a dejar de creer o va a quedarse en su casa. No, la gente que está saliendo está buscando prácticas más fervorosas, lo que podríamos decir en política, más militantes. Entonces, desde ese punto de vista, si bien es cierto que la respuesta que está dando el Papa, en términos universales, parecen ser más abarcadoras en términos de la problemática real que tiene la Iglesia Católica, no lo son. Porque la gente de la Iglesia lo que está buscando es más fervor. Y en estos momentos todo el mundo lo que está buscando es un poquito de más fervor para expresar su fe y en ella encontrar tranquilidad, encontrar respuestas a muchas cosas que uno no tiene respuesta, y tanta sorpresa que da la vida, tantas cosas que se van produciendo. Y entonces, desde ese punto de vista, esa es otra cara de esa moneda que hay que verla. Ahora son las 7:12 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, hay una buena noticia que se ha publicado en estos días, y es que la agencia Fitch Rating pues ha elevado la calificación del país. La información dice lo siguiente: la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings mejoró la calificación de la República Dominicana a largo plazo en la moneda extranjera y en moneda de bonos no garantizados en ambas monedas. Entonces, de B+, nosotros pasamos a W- y otorgó pues unas expectativas estables al país. Es decir, que lo que se ve hacia el futuro del país es estabilidad. Entonces, entre otras cosas, ellos dicen que el gobierno, ellos esperan que el gobierno presente un pequeño superávit primario en el año 2018, apoyado en una menor subvención del sector eléctrico y de recortes en los gastos de capital. Prevé mejoras en la posición fiscal por la implementación en el año 2016-17 de nuevas medidas de administración tributaria que supondrán ingresos adicionales por encima de 0.6% del Producto Interno Bruto en el año 2017. Entonces, dice que esas mejorías son acorde con... Expresa que esta mejoría está acorde con la disminución del riesgo desde el punto de vista de los inversionistas internacionales, que ayudará a reducir los costos de financiamiento del gobierno en el mercado de capitales. Asegura que el Producto Interno Bruto per cápita está por encima de sus pares en la categoría BB. Además, que mantiene las perspectivas de un alto crecimiento económico soportado por una fuerte demanda interna y los ingresos externos por el turismo y las remesas. Considera que los desequilibrios externos están reducidos de manera progresiva en los últimos años debido sobre todo a la caída de los precios del petróleo. La puesta en marcha de las nuevas centrales de carbón en el año 2018 moderaría aún más el impacto de los aumentos en el precio del petróleo al sustituir las importaciones de diésel por carbón, dice esta calificadora. Entonces, dice que toma también en cuenta que la estabilidad del sistema financiero, del que dice que goza de un nivel moderado de dolarización financiera, con carteras crediticias de los bancos comerciales que no dan signos de estrés, y los niveles bajos de morosidad que son de 1.8, y la tasa de capitalización está en 15.4%. Es decir que el panorama que está presentando esta calificadora Fitch Ratings sobre la economía dominicana es sumamente halagüeño. Así es que solo hay que seguir tratando de que ese crecimiento y esas expectativas hacia el crecimiento económico siempre
vayan contribuyendo a reducir la inequidad. Ahora son las 7:16 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer se juramentó la nueva Junta Central Electoral que preside el doctor Julio César Castaño Guzmán. Y los nuevos integrantes de esta Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, Roberto Saladín, Carmen Inver Brugal, Henry Mejía y Rosario Graciano. El presidente de la Junta Central Electoral, el nuevo presidente de la Junta Central Electoral, dijo que pues se va a concentrar en organizar las elecciones del 2020 y en el registro civil en la República Dominicana. Bueno, con relación a las elecciones del 2020, yo creo que la nueva Junta Central Electoral tiene que trabajar con tiempo el tema de la tecnología, trabajarla con tiempo y en base a la experiencia que ya vivió la Junta Central Electoral y en base a las inversiones que ya ha hecho la Junta Central Electoral. Yo no quisiera que me salgan con el cuento de que como eso dio conflicto, entonces vamos a tener una gran inversión ahí en tecnología y no la vamos a usar. Pero no la vamos a usar ¿para qué? Para desechar conflicto. Entonces, para desechar conflicto, vamos a trabajar otra vez con los papeles y la gente manipulando las actas de elección y la gente contando a mano. Eso es totalmente innecesario. Eso es totalmente innecesario. Y aquí todo el mundo sabe por qué se dieron esos problemas. Esos problemas se dieron porque a la hora de la hora, gente que no había hecho su trabajo para buscar los votos o que las circunstancias sabía que no le permitían alcanzar más votación que la que decían las encuestas que iban a alcanzar, entonces tenían que buscar un chivo expiatorio para justificarse. Y lo encontraron en el conteo. Fíjense que Castaño Guzmán dice que se va a concentrar en la organización de las elecciones. La organización de las elecciones no presentó ninguna dificultad. Aquí no hubo ninguna dificultad con la organización de las elecciones. Y los partidos políticos estuvieron plenamente satisfechos con la organización de las elecciones. Los partidos políticos a última hora presentaron objeciones sobre la forma del escrutinio. ¿Por qué? Porque algunos apostaban a una crisis política que permitiera conseguir en negociaciones lo que no habían alcanzado en las urnas. Pero aquí no hay problema con organización de las elecciones. Sí, con tiempo hay que trabajar el tema ese de la tecnología. Y ese tema debe trabajarse con lo que el Estado Dominicano invirtió para adquirir esa tecnología, que ahora no se puede tirar de lado para decir, bueno, si esto me da problema, yo lo tiro de lado y punto. No. No es verdad que usted se puede manejar en la vida sin conflicto. No es verdad que usted echa para adelante sin conflicto. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque usted, todo lo que usted piense hacer, usted va a encontrar quien se oponga. Y usted va a encontrar objeciones. Y a veces las objeciones están justificadas y a veces no están justificadas, pero va a encontrar objeciones. Si Roberto Rosario Márquez, por ejemplo, no se empantalona, aquí las oficialías civiles hubiesen sido hoy el mismo relajo que eran cuando pasaron otros presidentes de la Junta Central Electoral, incluyendo lamentablemente el actual. El mismo relajo de que un oficial era dueño de las recaudaciones ahí. Y los papeles estaban en el suelo y pudriéndose los documentos de la gente en cajitas y en casas maltrechas por ahí. No. Entonces hubo que empantalonarse y decir, no, un momento. El oficial civil va a tener muy buenos ingresos. Vamos a ponerle un salario alto, decente, que él tenga buenos ingresos. Pero los ingresos de la oficialía de Estado Civil no pueden ser para una persona.
o para el que lo colocó ahí, que se la repartiera con él, que eso lo permitían todo el mundo. Si yo me buscaba un oficial de Estado Civil, yo lo colocaba y él repartía conmigo y punto. Porque ese era un puesto para eso. Roberto Rosario Márquez responsablemente acabó con eso. Pero para acabar con eso tuvo que crearse conflicto y enfrentar conflicto. Es decir, para aplicar la ley, para hacer las cosas correctas como hay que hacerlas, se van a generar conflictos. Entonces, no es un problema de evitar conflicto, no. Aquí usted va a tener conflicto como quiera, lo va a tener. ¿Por qué? Porque lo que cuestionaban a Roberto Rosario antes, lo cuestionaban porque él era el que estaba ahí. Cuando tengan que buscar una nueva justificación para explicar cosas que no tienen el valor de explicarlas en función de una autocrítica, entonces van a criticar los que están ahí. Van a criticar los que están ahí. Y después muchos de ellos incluso se van a lamentar la ausencia de Roberto Rosario. Porque aquí hay gente que actuó con tal nivel de ingratitud, que se olvidó de todas las cosas y de todos los favores que recibieron para poder, digamos, resolver problemas de gente que participa en la política sin saber que en la política hay que organizarse. Que la política no está en programas de televisión, ni está dando declaraciones todos los días, ni participando en una actividad, figureando. Que la política también hay que crear estructura. Hay que crear estructura para hacer política. Y eso es lo que da la organización. Y por eso a la hora de usted tener que presentar unos documentos ante la Junta, lo tiene completo. Y no está dependiendo de favores, de que se le vence fecha y una serie de cosas, y tiene que estar metiendo y visitando casas para que le resuelvan problemas. Y después quiere desacreditar al que contribuyó a resolver esos problemas. De manera ingrata, totalmente ingrata. Entonces, ustedes hagan su papel, pero hagan su papel con responsabilidad. Es decir, que la línea no sea evitar conflictos. Jueguen su papel y jueguen su responsabilidad. Que ustedes querían estar ahí. Y si ustedes querían estar ahí, bueno, ustedes están ahí. Y vayan a hacer su papel. Hacerlo responsable frente a todo el mundo. Mañana no me digan que por evitarse conflicto, ustedes me van a reconocer un partido que no tenga los méritos para ser reconocido. Porque yo me voy a evitar que esta mujer me insulte. ¿Por qué? Porque me presentó un partido político que cuando fue y se cuestionó a la gente que ella dio la firma, la gente decía que no tenía nada que ver con eso. Entonces, bueno, insultar al presidente de la Junta Central Electoral porque usted presenta un partido político y ese partido político, la gente que usted pone ahí, no tiene que ver nada con eso. Y cuando los inspectores y todo el mundo va, la gente no tiene que ver nada con eso. No. Insultar al presidente de la Junta Central Electoral. Bueno, usted tiene que estar en capacidad de coger esos insultos. Porque usted no me puede, por evitarme un conflicto con gente que no reúna los requisitos para una cuestión, entonces ilegalmente entregarle el reconocimiento de un partido, que después se demostró que realmente la Junta tenía razón. Señores, ustedes no saben que si no hubiésemos tenido un presidente de la Junta Central Electoral que cuando tiene que tomar decisiones no le huye a los conflictos, Blas Peralta tuviera un partido reconocido. Porque usted sabe lo que era exponerse a un conflicto de esa naturaleza. Bueno, pero resultó que, señor Blas, aquí esto no reúne los requisitos. Y usted puede ir a casa del diablo y buscar aquí que me llame quien me llame. Y esto no se va a reconocer porque usted no reúne los requisitos. Juan Ubiere, bueno, usted no reúne los requisitos y punto. ¿Usted sabe lo que es ponerse a un conflicto de esa naturaleza? ¿Usted sabe lo que es ponerse a un conflicto de esa naturaleza? Para después usted estar soportando insultos y que cualquiera diga lo que le dé su gana por actuar de manera responsable. Bueno, ahí hay que actuar con responsabilidad. Ahí hay que actuar con responsabilidad, haciendo las cosas como deben hacerse. Aquí no hay necesidad de ponerle un voto a nadie que no se lo haya ganado. Y eso en este país no se ha hecho. Eso no se ha hecho. Y aquí toda la clase política sabe que eso no se ha hecho. Y que en términos políticos aquí no ha habido problema con organizaciones de procesos electorales. Ha habido justificaciones mediocres de gente que no quiere ser autocrítica y no quiere explicar su propio fracaso en que tiene que hacer revisiones importantes. Entonces, le deseo éxito. Yo le deseo éxito a esta nueva Junta Central Electoral.
en todo lo que hagan bien, nuestro respaldo absoluto e incondicional. Pero les repito, que la línea no sea evitar conflicto. Porque entonces van a actuar con mucha mediocridad. Van a actuar con mediocridad y van a crearle problemas al país, que este país se lo evitó. Que este país se lo evitó porque hubo actuaciones responsables y serias. Serias. Lo otro ya veremos. Ahora son las 7:26 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer se conoció la medida de coerción a los inversionistas, a la gente de Inversia, el señor Teodoro Rafael Hidalgo Méndez y su pareja, Michelle María Everts. Me llamó la atención el hecho de que tanto el Ministerio Público como los abogados de la defensa coincidieron en pedirle al juez 1 año de coerción para el acusado. Es decir, el Ministerio Público va y pide 1 año de coerción y los abogados del señor Hidalgo dicen que sí, que están de acuerdo con el año de coerción para Teodoro Hidalgo. No estaban de acuerdo con el caso de la señora Michelle María Evers. Ellos proponían que ella pues quedara con una garantía económica, pero los abogados del principal acusado y el Ministerio Público, ahí no hubo discusión. No hubo discusión porque todo lo que el Ministerio Público pidió en relación con Teodoro Hidalgo, los abogados de la defensa lo respaldaron. Es decir, que el señor Teodoro Hidalgo tiene el convencimiento de que su mejor lugar en estos momentos es la cárcel. ¿Qué indica? Que habrá medido todos los riesgos. Habrá medido todos los riesgos y probablemente esté dispuesto al sacrificio de lo que le toque. Se habrá visto en el espejo de otras situaciones y aspirará a padecer su prisión y después quién sabe. ¿Por qué? Porque, señores, es que 1.300 millones de pesos no se pueden esfumar así de la noche a la mañana. Es decir, estamos hablando de que usted puede haber hecho negocios malos, de que puede tener capital en manos de otra persona, puede haber dispersado una parte del dinero, pero por 1.300 millones. ¿Y qué usted hizo? ¿Qué usted hizo? Es decir, que puede que exista la sospecha, y sobre todo por eso algunos no querían alterar las aguas en principio, de que por ahí hubiera una cierta reserva. Una cierta reserva porque, bueno, para usted decidirse a tomar tranquilo la cárcel, en este ánimo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, yo sé que se estaban intentando algunas negociaciones, pero no sé qué ha pasado. Ya ha llegado el momento de dirimir esto públicamente. Se entendía que en principio alguna gente no quería que nosotros lo tocáramos. El Sol de la Mañana fue el primer medio importante de este país que tocó ese tema, porque teníamos la responsabilidad de tocar ese tema. ¿Por qué? Porque eso existía. Y eso estaba ahí. Estamos hablando de una gran estafa. Una gran estafa que usted no la puede mantener oculta eso no se podía mantener oculto. Y fíjense cómo no hubo una sola exageración ni una sola mentira en las cosas que nosotros dijimos, porque desde luego, antes de hablar del tema, tuvimos mucho tiempo confirmando las situaciones que estaban alrededor de ese tema. Parece que algo hay ahí, porque esto me pareció sumamente sospechoso. Están acusados de
de estafa, lavado de activos, asociación de malhechores y violación de la ley monetaria y financiera. Entonces, vamos a ver qué pasa con este expediente. Hablaremos desde que hay oportunidad. El señor Teodoro Hidalgo y sus abogados saben que somos un medio abierto y las personas que están afectadas por esta situación, señores, yo creo que el momento de exponer qué fue lo que pasó y hablar con transparencia. Tal vez hay gente que no pueda hablar y esta será una de las cosas que habrá calculado el señor Hidalgo. Es decir, que una de las partes de las 233 personas que lo están sometiendo a la justicia a la hora de exponerse a un debate judicial podrían desistir. Podrían desistir y por ahí habría aminoraría las cosas. Vamos a ver. Cambio y fuera.